vamos a explicar el funcionamiento del módulo correspondiente al diseño de puestas a tierra en líneas de media tensión y centro de transformación. Picamos en ir al módulo y elegimos de entre las opciones o bien configuraciones personalizadas que ya tengamos previamente guardadas o mediante la introducción de archivos generados en AutoCAD. Vamos con la primera de las opciones. Se nos indica si deseamos calcular el potencial en un punto del plano XY, le vamos a decir que sí. Y vamos a, por ejemplo, en el punto 510. Siguiente. Se nos pregunta el número de segmentos para el cálculo. Esto está aquí indicado en la ayuda y simplemente tiene en cuenta el número de segmentos utilizados en el método de simulación de cargas. Cuantos más segmentos pongamos, mucho más exacto es el cálculo, pero tardaría mucho más el programa porque necesita mucho más puntos a calcular, con lo cual creemos que un número de segmentos 10 proporciona unos resultados muy buenos. Se nos pregunta si deseamos visualizar el potencial eléctrico obtenido en todo el plano, le decimos que sí, y es el momento de cargar el archivo generado desde AutoCAD. Vamos a elegir un archivo, por ejemplo, el CT rectangular acera elemento metálico. Bueno, este archivo, decir que se ha generado desde AutoCAD y corresponde a lo siguiente. Aquí tenemos dibujado una planta rectangular correspondiente al centro de transformación y bajo ella enterrado un electrodo cuadrangular donde se han colocado 4 picas en cada uno de sus extremos. Este electrodo cuadrangular está dibujado en la capa 50, lo que significa que tiene una sección de 50 milímetros cuadrados y las picas conectadas están dibujadas en la capa D minúscula 14.5, lo que significa que tiene un diámetro, esa pica, de 14,5 milímetros. Y se ha dibujado una cera a 1 metro del contorno o edificio del centro de transformación que puede simular una cera equipotencial o no equipotencial, que esto luego en el programa se puede ver. Y además se ha dibujado también otro elemento que puede corresponder a una valla metálica próxima al centro de transformación, donde queremos posteriormente comprobar si hay transferencia de potenciales a dicha valla metálica como consecuencia de un defecto a tierra en el centro de transformación. Cargamos ese archivo generado desde AutoCAD y ejecutamos la aplicación. Nos dice que puede tardar varios minutos, segundos. Bueno, esperamos un poco. Depende del número de segmentos que hayamos indicado, pues tardará un poco más o menos. Bueno, ahí lo tenemos. En primer lugar se nos muestra el electrodo rectangular con sus 4 picas. Se nos muestra el punto donde tenemos la mayor tensión de contacto, es decir, una persona tocaría el centro de transformación con su mano y sus pies estarían en este punto. Se nos indican los puntos donde se producen las mayores tensiones de paso en el terreno y en el caso de que esa acera fuese equipotencial, se nos indica el punto donde se tiene
la mayor tensión de paso acera-terreno, un pie en la acera y otro en el terreno. Los puntos donde se obtendrían las mayores tensión de paso terreno-terreno, en caso de existir acera perimetral equipotencial. Y aquí se nos indica también los puntos donde se obtienen los mayores potenciales transferidos. En este caso, este es el punto de mayor potencial transferido y este es el punto de mínimo potencial que se tiene en el terreno. La diferencia entre esos dos potenciales nos dará como consecuencia la tensión de contacto máxima que se presenta sobre el elemento metálico. Podemos guardar el cálculo, por ejemplo, le ponemos CT rectangular. Guardamos el cálculo. Dice, no se puede guardar un cálculo con un nombre existente. Bueno, le ponemos CT rect, simplemente. Guardamos. A continuación se nos muestran los coeficientes unitarios correspondientes a dicho electrodo y a esa instalación. K sub R, bueno, la explicación de todos estos coeficientes los tenemos en la integración. Todos estos coeficientes nos van a servir para obtener la resistencia puesta a tierra, la tensión de contacto, la tensión de paso, el potencial que se va a obtener en ese punto que nosotros anteriormente hemos indicado en el terreno, el coeficiente para obtener la tensión de paso acera-terreno, el coeficiente para obtener la tensión de paso terreno-terreno en el caso de existir acera equipotencial y los coeficientes Kp más met y Kp min met que nos permiten obtener la tensión de contacto máxima transferida a esa valla que hemos dibujado. A continuación le decimos el tipo de instalación. 3 opciones. O se trata de un apoyo de línea aérea de media tensión o un centro de transformación, un CT intemperie. En este caso es un centro de transformación. Se nos pide la resistividad del terreno. Aquí tenemos la ayuda que figura en nuestro reglamento de instalaciones de alta tensión, o si no, vamos al módulo que tenemos ya dentro de esta aplicación, donde se nos muestra o se nos da un indicio de la resistividad del terreno en un determinado lugar. Por ejemplo, en este sitio vamos a definir como 200 ohmios metro. El valor de la tensión nominal de la línea dentro de las normalizadas o no normalizadas, por ejemplo, una línea que alimenta el centro de transformación de 20 kilovoltios. Y hay que indicar el tipo de puesta a tierra del neutro en la subestación. Aquí tenemos un poco la ayuda de lo que es la puesta a tierra en neutro en la subestación y elegimos una de las opciones. Dentro de ellas, pues tenemos, aunque no sale aquí en la pantalla, pero tenemos rígido a tierra, a través de resistencia, a través de reactancia. Vamos a elegir, por ejemplo, a través de reactancia zigzag. Elegimos la opción para calcular la intensidad del efecto a tierra. Necesitamos datos que pueden salir bien de datos de compañías suministradoras o datos que dispongamos nosotros. 2 opciones, mediante la intensidad máxima de efecto a tierra monofásica. Esto es un valor habitualmente dado por las compañías distribuidoras, o bien mediante si tenemos los datos de la impedancia equivalente en caso de efecto a tierra monofásico en la subestación. Vamos a decirle mediante la intensidad máxima de efecto a tierra. Por ejemplo, la intensidad máxima de efecto a tierra en esa red de 20 kilovoltios designamos 500 amperios. A continuación se nos indica si están conectadas las pantallas o no. Esto se refiere
a las pantallas de los cables subterráneos que alimentan el centro de transformación. Como bien sabemos, lo habitual es que desde la subestación salgan las redes subterráneas de alta tensión alimentando distintos centros de transformación. Por tanto, esas pantallas están conectadas a tierra en los distintos centros de transformación. Le vamos a decir que sí. Y se nos pregunta el número de instalaciones conectadas. Por ejemplo, 4. ¿Esto qué va a suponer? Que la intensidad real de puesta a tierra sobre nuestro centro de transformación se va a ver afectada por el número de instalaciones conectadas en esta red. El factor de sobretensión es 1,1, está indicado en la norma 60909 y elegimos el tipo de relé. Tipo de relé, en caso de efecto a tierra, bien relé dependiente o relé independiente. Bueno, si queremos la ayuda de lo que es uno u otro tipo de relé, no tenemos más que pulsar vamos a ver si va aquí. Bueno, ahí se nos da una pequeña ayuda. La vamos a cerrar. Vamos a elegir un relé tipo dependiente. Y en este caso hay que elegir la curva del relé. También tenemos la información de los tipos de curva, normalmente inversa, muy inversa, extremadamente inversa, o IT por I por T igual a constante. Bien, bueno, en este caso elegimos I por T igual a constante. Una constante, por ejemplo, de 400. 400 está aquí. La intensidad de arranque del relé, pues por ejemplo, el ajuste de arranque lo ponemos en 20 amperios. Aquí por defecto nos aparece 400, la constante del relé, pero la podemos cambiar. Nos pregunta si la persona está calzada, que es lo habitual, salvo que tengamos, por ejemplo, un centro de transformación emplazado en una zona de camping. Ahí podríamos decirle que la persona esté descalza. Todas las consideraciones de calzado o no calzado las podemos encontrar en esta ayuda. Aquí tenemos que es básicamente lo indicado por nuestro reglamento de instalaciones de alta tensión. Medidas adicionales para evitar tensiones de contacto. En principio le vamos a decir que no. No. El nivel de aislamiento del cuadro de distribución de baja tensión, el nivel de aislamiento, por ejemplo, en 10.000 voltios. Y si queremos adoptar sobre el elemento metálico esa valla que hemos dibujado próxima al centro de transformación, si queremos adoptar alguna medida adicional para evitar esa tensión de contacto que pueda aparecer. En principio le decimos que no. Y evaluamos. Al salirnos en color rojo, nos dice diseño incorrecto. Vamos a ver por qué. Se nos dan unos valores ya de resistencia de puesta a tierra y se nos explica cómo se han calculado estos valores. 17,66 ohmios, la intensidad de defecto que se produce en la instalación, que como veis es diferente a la intensidad de puesta a tierra, ya que hemos tenido en cuenta ese coeficiente reductor debido a la interconexión de 4 centros de transformación conectados a través de la pantalla. El tiempo de actuación en la curva I por T igual a 400, pues nos dice que es 0,8 segundos. El potencial en el punto seleccionado, ese punto que me parece que hemos puesto 510, es 257 voltios. Y a continuación se nos da el valor de la tensión de contacto que se presenta en la instalación y la tensión de contacto admisible en la instalación. Esta tensión de contacto aplicada al cuerpo humano viene dada por la reglamentación en función del tiempo de actuación de la protección. Por tanto,
al ser los valores de tensión de contacto que se presentan mayores que las tensiones de contacto admisibles, pues nos dice aquí que es mayor a la permitida y por tanto el diseño sería incorrecto. Los valores para comprobar el nivel de aislamiento y la distancia de puesta a tierra al neutro, pues nos dice que efectivamente que se producen 547 voltios y que tendríamos que tener una distancia al neutro de la puesta a tierra de protección a la puesta a tierra de neutro de 2,37 metros. Y estas serían también la tensión de contacto que aparece sobre el elemento metálico, mayor también que la tensión de contacto admisible en elemento metálico. Por tanto, tampoco cumpliríamos con este requisito. Bueno, vamos a solucionarlo. Vamos a poner medidas adicionales, nos permiten las opciones de puertas y ventanas flotantes, bien acera equipotencial o también acera no equipotencial, lo que supondría, en el caso de acera no equipotencial, tener una resistividad superficial mucho mayor que la del terreno y por tanto la tensión de contacto admisible también sería mayor. Bueno, aunque hemos dibujado una acera, podemos ponerle la opción de puertas y ventanas flotantes, le podemos hacer, y en este caso se nos pregunta la capa superficial del interior del centro de transformación. Pues por ejemplo le decimos que en el centro es un centro de hormigón, se puede cambiar asfalto o grava, normalmente son placas de hormigón o de ese tipo, y el espesor. Y también la opción de si queremos que la resistividad exterior sea igual a la interior. Esto es simplemente para comprobar la tensión de paso en el acceso. Bueno, le decimos que sí y evaluamos. Ahora, al decirle que las puertas y ventanas están flotantes, la tensión de contacto que se presenta sobre la instalación es cero, pero seguimos sin cumplir con la transferencia de potencial a los elementos metálicos. Vamos a elegir la opción, eso lo vamos a resolver ahora a continuación. Vamos a elegir la opción que habíamos dibujado, que era acera equipotencial. Acera equipotencial de hormigón con un espesor de 10 centímetros y evaluamos. Claro, nos vuelve a aparecer ahora que la tensión de contacto que se presenta es cero y aparecen las tensiones de paso sobre la instalación, tanto terreno-terreno como acera-terreno, siendo los valores de las tensiones de paso acera-terreno que se presentan menores que las tensiones de paso admisibles en la instalación. Pero seguimos sin cumplir con la transferencia de los elementos a los elementos metálicos externos. Vamos a solucionarlo. Medidas a adoptar. La primera medida es lo aislamos eléctricamente. Aislamos eléctricamente el elemento metálico externo y evaluamos. Ya nos aparece en verde. Al aislarlo, la tensión de contacto sobre el elemento metálico es cero y la tensión que se admite sobre el elemento metálico son 301 voltios. Cumplimos todos los requisitos y, bueno, ahora visualizaremos el potencial en el plano. Pero tenemos otra opción, es ponerle un pequeño muro sobre esa valla metálica que tenemos. Si elegimos muro, vamos a poner un muro de obra, la resistividad del muro, por ejemplo, 3.000 ohmios o la que decidamos, y una anchura del muro de 20 centímetros, de 0,2 metros. Evaluamos y nos da efectivamente que necesitamos un pequeño muro donde la valla esté embebida en el hormigón
a una distancia del terreno de, ahí lo tenemos, 0,01 metro, que es muy pequeño. Si queremos visualizar el potencial que se genera como consecuencia del paso de la corriente por el electrodo, aquí lo tenemos. Tenemos todo el potencial y en los distintos puntos solo tenemos que ir marcando y vemos el potencial en voltios que se da sobre la superficie del terreno. Bueno, una vez que tenemos ya comprobado el diseño de la puesta a tierra de esta instalación, picamos en generar informe. Ahora la aplicación nos dará un documento en Word, CT con Acera, descargamos y abrimos el archivo. Ahí tenemos el informe en Word de la puesta a tierra del centro de transformación con acera equipotencial. Esto es un poco a nivel teórico cómo funciona el método de simulación de cargas, y a continuación los datos de nuestra instalación. Era una red que alimentaba el centro de 20 kilovoltios. Hemos considerado un relé a tiempo dependiente y por T igual a 400 con una intensidad de arranque de 20 amperios, la resistividad del terreno 200 ohmios metro. Se nos muestra la resistencia equivalente y la reactancia equivalente Thevenin, que se han utilizado para los cálculos, la resistividad superficial que se tiene en cuenta para esa acera de hormigón de 3.000 ohmios metro, que queda reducida a 2.030 ohmios por metro, y a continuación ya pues el electrodo, los coeficientes correspondientes para el cálculo de resistencia, tensión de contacto, acera terreno, terreno, la instalación de esa acera equipotencial como medida adicional, las tensiones de paso acera terreno y tensiones de paso acera terreno, y los resultados ya, como se ha calculado, resistencia de puesta a tierra, en función del número de instalaciones se ha reducido la intensidad de puesta a tierra a 74 amperios. Con esta intensidad, el tiempo de actuación de las protecciones es 0,8, con la intensidad de efecto a tierra, los 497,3, 0,8 amperios, 0,8 segundos. La tensión de contacto aplicada correspondiente a esos 0,8 segundos y las tensiones de paso aplicadas y las que se admiten con sus expresiones correspondientes, todo su cálculo. Importantísimo, la distancia a la que debo de separar la puesta a tierra del neutro de la puesta a tierra de protección. En este caso, 2,37 metros para que no haya una transferencia de potencial mayor de 1000 voltios. Y la comprobación con el nivel de aislamiento. En este caso, se tiene una tensión de 547,14 voltios, que es muy inferior a los 10.000 voltios que hemos nosotros indicado como nivel de aislamiento de nuestro cuadro de distribución o cuadro de baja tensión instalado dentro del centro de transformación, cuya carcasa metálica hemos unido a la puesta a tierra de protección del centro de transformación. Y solo sobre el elemento metálico próximo al electrodo, pues nos da también los valores de la tensión de contacto que aparece y la medida que hemos tomado, en este caso una valla, y se nos da todo el cumplimiento reglamentario.